Continuamos con el capítulo 1 de Habacuc. Ahora los versículos del 5 al 11. Habacuc, en este pasaje, escucha al Señor ordenándole a él y a Judá contemplar la increíble obra que él está por realizar cuando traiga a los caldeos para apoderarse de cuanto lugar sea posible e imponer su propia justicia. Esos detalles los vamos a ver ya una vez que entremos al pasaje. Pero la aplicación de todo esto tiene que ver con, como hemos puesto en el título de este pasaje, ver más allá de la situación que nos agobia. En los primeros 4 versículos vemos cómo el profeta estaba agobiado, viendo únicamente lo que estaba sucediendo a su alrededor, que es, obviamente, nosotros podemos identificarnos con eso, lo que sucede muchas veces cuando estamos viendo algo tan trágico, tan difícil, que nos afecta de una forma tan mal. ¿Qué sucede? Es posible que nos concentremos únicamente en eso. Y eso es lo que el Señor quiere corregir con él en esos momentos cuando Él se está quejando. Y por eso, entonces, en el versículo 5, noten lo primero que el Señor le dice. Ved entre las naciones. Ahora se está dirigiendo no solo a Habacuc, sino que a algunos seguramente que quizás con él sentían la misma preocupación, la misma zozobra. No que hubiesen habido muchos, porque sabemos cuán dificultosa, cuán pecaminosa era la situación. Pero quizás había algunos otros. Y el Señor le dice, ved entre las naciones. Y obviamente ese ver y luego ese mirar está siendo lanzado hacia todo Judá. Aunque seguramente muchos de ellos no pondrían atención. Pero el Señor dice, ved entre las naciones. Hasta este momento, Habacuc, tú te has concentrado únicamente en las dificultades que estás viendo aquí y lo que te afecta. Pero ahora quiero que levantes tu vista y observes, ved entre las naciones, más allá de donde te has concentrado hasta este momento. Y mirad, y como resultado de eso, asombraos. Y repite una vez más la palabra, asombraos. La primera vez es para llamar la atención, asombraos. Y la segunda es para enfatizar lo que el Señor está por hacer. ¿Por qué hablan de asombrarse? Porque una obra estoy por obrar en vuestros días. De manera que la proximidad de lo que el Señor está anunciando ya está a las puertas. No es algo que se proyecta a los últimos tiempos en lo que a este contexto específico se refiere. En lo que se refiere a lo que el Señor está por decirle que Él va a hacer. Estoy por obrar una obra en vuestros días, ya pronto. Y será de tal magnitud que no la creeréis aunque os sea contada. Entonces, los habitantes de Judá tendrán razón para asombrarse porque lo que
el Señor va a hacer es algo prácticamente increíble, algo que ellos no pensaron que podría suceder. Ese es un anuncio, como dije, de algo inminente, que está por realizarse en un momento. Ahora, lo que estoy por hacer, dice el Señor, vosotros no lo creeréis. No lo creeréis aunque os sea dicho, aunque se os relate. Ahora, incredulidad, obviamente, fue lo que caracterizó tanto a Israel en el norte como a Judá en el sur a través de toda su historia. En el momento cuando Habacuc ministraba, las cosas obviamente no habían cambiado, pero ya se estaba escribiendo, podríamos decir, el último capítulo de la historia de Israel como nación independiente. Eso estaba por cerrarse a tal grado, y he mencionado este versículo en algunas ocasiones ya, a tal grado que el Señor le dijo a Jeremías, y esto es en Jeremías, en ese capítulo, al cual tantas veces he hecho referencia, capítulo 7, versículo 16, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Qué cosa más tremenda, ¿no? Que de parte del Señor venga la seguridad que no te voy a escuchar. Y era porque ya era el cierre del capítulo en cuanto a al reino de Judá se refería. Conociendo la incredulidad del pueblo a su mensaje, Dios sabía que los sucesos ya divinamente determinados serían recibidos de la misma forma, con incredulidad. No la creeréis aunque os sea contada. Como creyentes hermanos decimos que creemos la palabra de Dios. Pero hay veces que por la forma en que nos conducimos es evidente que hay incredulidad en nosotros. Que la palabra no ha totalmente penetrado en nosotros como para que haga efecto en nuestro proceder. Si Israel y Judá hubiesen creído a través de la historia lo que el Señor les decía por medio de sus profetas, no habían llegado al caos en el cual se encontraban en esos momentos. Porque creer se demuestra ¿cómo? Con obediencia. Creer se demuestra con obediencia. Si creemos verdaderamente, entonces obedezcamos su palabra, manteniendo firme nuestra convicción y sumisión a Él, sin intentar encontrar respuesta a lo que nos afecta en lo personal, en lo que el mundo ofrece. Él conoce y permite lo que sucede en nuestras vidas, así como en el mundo, y por lo tanto debemos entonces confiar en Él. Si creemos lo que la palabra nos dice, entonces obedezcámosle. Pero ese no fue el caso con Judá. Y por lo que él le dice a Habacuc en estos momentos, y a otros que quizás escuchaban, porque él está hablando en segunda persona plural, vosotros, no la creeréis, aunque os sea contada. El calendario de Dios es inmovible, indudable, sea en relación a sucesos que afectan nuestras vidas personales o que afectan al mundo en general. Cuando la respuesta a nuestra oración y
nuestro amor en medio de las dificultades pareciera tardar, entonces levantemos nuestro entendimiento, nuestra mirada hacia la actividad de Dios, hacia lo que Él está haciendo más allá de nuestro contorno inmediato. Pero quizás más allá de nuestro contorno inmediato deba de incluir lo que la palabra nos dice, porque nos podemos concentrar tanto en nuestra dificultad, como sucedió con Habacuc, que no miramos lo que el Señor dice. No investigamos su palabra, no indagamos su palabra. Y es lo que debemos hacer. Y eso no significa que vamos a entenderlo todo, pero es el cambio de enfoque. El cambio de enfoque de nuestra dificultad y queja a la grandeza y el poder de Dios que puede traer calma y confianza a nuestro ser, sabiendo que Él está en control. Como dice Hebreos también, puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, y escuchen esto, consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción, tanto en lo que Él está haciendo en el mundo hoy, como lo que Él nos ha dejado relatado en su palabra. En segundo lugar, Dios usa personas, naciones y circunstancias que, aunque parezcan causar más preocupación, con ellas Él realiza su propósito. Versículos del 5 al 10, la mayor porción de estos versículos, 5 al 10. Dice, el versículo 6, del 6 al 10. Una vez más, otro porque. Ya dijo a mitad del versículo 5, porque una obra estoy por obrar en vuestros días. Ahora, ¿por qué? Por esta razón debéis ver entre las naciones, mirad y asombraos, porque he aquí yo estoy levantando, y esta es la obra que Él está por hacer, estoy levantando a los caldeos. Y ahora noten ustedes la descripción, el resto de estos versículos prácticamente se centran, enfatizan la descripción de estos caldeos, lo cual, al escucharlo, Habacuc estuvo muy temeroso, comenzando con, dice el versículo 6, a la mitad, después de los caldeos, el pueblo amargo, el que se apresura, el que camina a los lugares amplios de la tierra para poseer moradas que no son de él. El punto principal es que el proceso ya ha comenzado. Noten cómo el Señor dice, estoy levantando a los caldeos. Estoy en ese proceso. Hemos dicho que el año habría sido allí por el 609. Es el año cuando Josías murió. Y Habacuc aparece inmediatamente después de eso, cuando Joacim, el hijo de Josías, ha destruido todo lo que su padre hizo. Entonces ahí por el año 608, 607 es cuando Habacuc está predicando. Y el Señor dice, estoy levantando en estos momentos a los caldeos. Los está levantando en términos de lo que se refiere a Judá misma, porque ya desde años atrás el Señor había permitido que Babilonia
comenzare a consolidar, a expandirse y a consolidar su poderío después de que habían derrotado a los asirios en conjunción con los medos. Los medos y los babilonios derrotaron a los asirios, pero ahora Babilonia estaba expandiéndose y Nabopolassar, mencioné a Nabopolassar el domingo por la mañana, en el año 626 fue quien llevó a cabo eso para que Babilonia comenzase a establecerse como el amo y señor de toda la región. De manera que ya pronto, porque fue en el año 605, estamos ahí por el 608, 607, y ya pronto en el 605, ellos habían de venir, dirigidos por Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar. En esa ocasión, Nabucodonosor no llegó hasta Jerusalén, porque después de la batalla de Carquemis en el 605, que derrotó a los egipcios ahí en el norte, y comenzaron a bajar hacia el sur, hacia esta área de lo que había sido Israel y Judá. Se dio cuenta, le avisaron que su padre había muerto y corrió a través del desierto para ir a asegurar su trono, de manera que no llegó, pero regresó después. En todo caso, ya el Señor estaba preparando para que dentro de un par de años los babilonios vinieran. Dice, estoy preparando levantando ese pueblo amargo. Y la idea es que estos habrían de producir amargura para los judíos, para Judá. No habría de ser nada agradable para ellos la llegada de los babilonios. Este pueblo, y no solo para ellos, sino porque ya habían comenzado a extenderse a través de todo el territorio y habían estado conquistando a uno y otro pueblo, y obviamente eso era amargura para ellos, porque perdían su libertad, estaban bajo la bota, o mejor dicho, la sandalia, tal vez, de los babilonios. De manera que no era nada agradable, es pueblo amargo desde ese punto de vista, y lo que hace, lo que produce en aquellos pueblos a los cuales se conquista. Dice, el que se apresura. La idea de apresurarse, obviamente, tiene que ver con la rapidez con la cual los ejércitos babilonios se habían expandido a través de toda el área. El que camina a los lugares amplios. La idea de caminar es precisamente ir avanzando hacia lugares que podía él con todo su ejército ampliar su dominio sobre tales lugares. Los lugares amplios de la tierra. Y el propósito de todo eso, noten, para poseer moradas que no son de él. No era que llegaban para sencillamente una visita amistosa, una comisión diplomática, no. El propósito de ese avance, de apresurarse, de caminar a todos esos lugares, era poseerlos, para poseer moradas que no son de él. Ahora, esa palabra moradas es interesante, porque la palabra moradas en el singular, morada, en forma singular, es una palabra que se usa en la mayoría de los lugares, mayoría de ocasiones en el Antiguo Testamento, con referencia al tabernáculo o morada de Yahweh. En su forma plural,
varias veces se refiere en forma poética a las moradas de Dios, indicando obviamente su majestuosidad, o bien las moradas de Israel. Y no hay duda que al escuchar esa palabra, Habacuc entendió que las moradas que los caldeos poseían, además de las moradas de los pueblos de alrededor, incluía obviamente la de Judá. Y de alguna forma, en hombres como él, siervos del Señor, les había causado el temor de que incluyese la morada de Yahweh, que fue precisamente lo que sucedió. Porque una vez que en el 586 llegaron, ya no solo sitiaron la ciudad, ya no solo ejercieron cierta autoridad sobre la ciudad, sino que destruyeron la ciudad. ¿Y qué más destruyeron con la ciudad? El templo, la morada del Señor. De manera que, ¿qué pasó por la mente de Habacuc en esos momentos cuando escuchó que este hombre, este caldeo, venía para poseer moradas que no son de él? No podemos con seguridad decir, pero es casi seguro que la pronunciación de esa palabra había hecho pensar en esto de la posibilidad de la morada de Yahweh. Eso era verdaderamente increíble para la población de Judá. Imposible de tan siquiera imaginarse, porque eso es lo que Jeremías está tratando de hacerles ver en esos dos capítulos 7 y 26, que sí, ese templo que ellos admiran y al cual asisten y en el cual hacen sacrificios y que dicen, sí, es de Jehová y como es de Jehová, nada le puede pasar. No, lo que vosotros pensáis es increíble, va a suceder. Jerusalén, la ciudad donde el Señor escogió poner su nombre, será capturada. Va a ser una morada de extranjeros, morada de este pueblo caldeo, violento, amargo, que se apresura a poseer todo el lugar. Eso va a ser de ellos. Ellos van a venir y a la vez destruir el templo. Eso era lo que no podían muchos creer, pero creerlo no porque había una convicción de la realidad de la presencia de Dios entre ellos, a la cual ellos acudían todo el tiempo para ser dirigidos y adorarle. No, era por simplemente la tradición de que eran descendencia de Abraham, descendientes de David, particularmente, bueno, los que estaban en el trono, ¿verdad? Y eso, una vez más, hermanos, cuán peligroso es esto de la pura tradición sin convicción. Entonces, pasamos al versículo 7, donde continúa la descripción de este pueblo amargo. Terrible y temible es él. De él procede su justicia y de él su exaltación sale. Este versículo habla de un poder que inspira terror a los que están en su paso, pero que produce autoconfianza en el que realiza las acciones. Terrible, como dije, comunica la idea de terror o miedo, y temible es un término que mayormente se aplica a Yahweh como el Dios en su grandeza y poder que inspira temor, que debe producir reverencia y obediencia. Pero mientras que Israel se dice que tema a Yahweh, también se le dice en muchas ocasiones que no teman a quienes les acechan. La base para Israel no temer era su relación con Yahweh y obediencia a su parte.
Pero esa relación había sido truncada. Había sido truncada por el pecado y la desobediencia de Judá. Por lo tanto, era tiempo de temer a este que venía en contra de ellos. Y de él procede su justicia, y de él su exaltación sale. Es Babilonia misma quien forja, establece y ejecuta su propio estándar de justicia y normas en lo que ella hace. En el versículo 4, Habacuc se quejó de que la justicia nunca sale. Y que cuando sale, sale torcida. Pero ahora, él y su pueblo estaban por experimentar juicio sin misericordia a manos de alguien cuyo concepto de justicia consistía en su autoexaltación. ¡Qué tragedia! ¡Qué ironía! Él desea ver justicia, es decir, Habacuc. El Señor dice, bien, alguien vendrá de quien sale su propia justicia. Y es el que va a estar haciendo cosas que vosotros no creéis. En resumidas cuentas, hermanos, no hay diferencia entre Judá y Babilonia. Una corrompe la justicia, ¿verdad? Y la otra produce su propia justicia, resultando en exaltación. En el versículo 8 leemos, y más ligeros que leopardos son sus caballos, y más astutos que los lobos del atardecer. Sus jinetes se esparcen, y sus jinetes de lejos vienen. Vuelan como el águila, apresurándose a comer. Más ligeros que leopardos son sus caballos. Eso da a conocer lo que le daba a la nación invasora un carácter de terrible y temible. El poderío militar babilónico se describe en términos de una caballería rápida y lista, con habilidad para desplazarse con fuerza y resistencia, con velocidad y atrevimiento imposibles de escapar. Esos caballos, dice, son más astutos que los lobos del atardecer. Esto enfatiza la característica de los lobos, que son sutiles, sagaces, perspicaces. Su caballería es más que eso. Indica la singular forma en que el ejército, el tenaz y temible ejército babilónico, avanza y se desplaza con sagacidad alrededor de su presa. Se esparcen sus jinetes. Esparcirse significa que llenarían todo el territorio, esos lugares amplios que vimos en el versículo 6. Y luego noten ustedes lo que dice. Repite la idea de sus jinetes en este versículo. Dice, más astutos que los lobos del atardecer, y sus jinetes se esparcen. Sus jinetes vienen de lejos, vienen como para explicar que en realidad estos vienen de un lugar lejos, pero que con su velocidad, con la rapidez que se aproximan, llegarán. La distancia entre Babilonia y el área de Judá, Jerusalén, aproximadamente 1,600 kilómetros. ¿Cuánto tiempo les tomaría llegar? No lo sé.
pero la cosa es que llegarían. Y sabemos que llegaron, no una, no dos, sino que 3 veces en el transcurso de varios años. El vuelo como águila habla desde luego de velocidad y encaja con venir de lejos y poseer la resistencia del águila para volar largas distancias. Interesantemente continúa este versículo diciendo, apresurándose a comer. Bueno, eso es algo que a todos nos gusta, apresurándonos a comer. Yahweh da a conocer que lo que Babilonia consumirá y que hará desaparecer del reino del sur, se apresura con rapidez. Como un águila dispone de su presa, Babilonia metafóricamente lo hará con Judá. El anuncio para Judá es que el invasor que se aproxima es fuerte y determinado en su intento de conquista y destrucción. Versículo 9. Todo él para violencia viene. La multitud de sus rostros hacia el oriente y recoge cautivos como la arena. Todo él se refiere desde luego al ejército que se avecina con un propósito específico y ese propósito es para violencia viene. Una vez más, ¿de qué era lo que se quejaba Habacuc al principio? Violencia. Te grito, violencia, Señor, nada estás haciendo acerca de ello. No lo veo. ¿Hasta cuándo voy a seguir clamando? ¿Por qué me permites que yo vea tal cosa? ¿Dónde está la justicia? Primero el Señor le dice, ahí envío a alguien que produce su propia justicia. Y ahora envío a alguien que va a venir con otra clase de violencia. Una violencia que va a destruir no solo la ciudad, sino que muchos perecerán a muerte. Y dice al final del versículo, recoge cautivos como la arena, lo cual obviamente se llevó a cabo. Cada una de esas llegadas de los babilonios a Jerusalén llevaron cautivos. 605, Daniel fue. 597, Ezequiel fue. Y en el 586, multitud fue. La gran mayoría. La rapidez, astucia, desplazamiento y determinación a la fresa del versículo que leímos anteriormente producirían una cruel, terrible y destructiva violencia. Lo que estaba a su paso sería objeto de esa violencia. De manera que lejos de solucionar la problemática de la cual inicialmente el profeta se quejó, Yahweh anuncia una intensificación y deterioro para Judá. Ya hemos mencionado los cautivos que llevarían. La multitud de sus rostros, eso luego tiene que ver una vez con la cantidad de jinetes que vendrían y la fortaleza y el número de soldados que vendrían con el ejército de los babilonios. Y el versículo 10 dice, y él, hablando del rey de los caldeos, de los babilonios, y él de los reyes se burla, y los príncipes risas son para él. Él de toda fortificación se ríe, y amontona tierra y la captura. El poderío babilónico e indudablemente su rey, como mencioné anteriormente, consideraban cualquier oposición risible.
tú te me vas a oponer. Los intentos de los pueblos para impedir el avance de Babilonia sería fútil. Todo eso, la habilidad y fuerza de Babilonia para avanzar e imponerse sobre reyes y pueblos, era de acuerdo a la declaración de Yahweh en el versículo 6. He aquí yo estoy levantando a los caldeos. La soberanía de Dios para lograr sus propósitos con las naciones en general y con Judá en particular en ese contexto, se le reveló a Jeremías en muchos lugares, pero capítulo 25 de Jeremías, versículo 9. Mandaré a buscar todas las familias del norte, declara Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Jeremías 25:9. Siervo mío. Nabucodonosor, el Señor lo consideró siervo de él en esos momentos porque el Señor lo estaba usando para realizar sus propósitos y desde ese punto de vista era siervo del Señor, aunque no voluntariamente, pero el Señor lo usaba. Y luego dice, y los traeré, es decir, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de desolación. De horror, de burla y de eterna desolación. Dios especifica ahí en ese mismo capítulo 25 las naciones que Babilonia conquistaría específicamente y de cuyos príncipes y reyes él se burlaría. El rey es quien se burla y él es quien se ríe. Esto y el uso de burlarse, risa y luego ríe, enfatizan la actitud de Babilonia de no tomar en serio todo lo que las naciones hicieran intentando resistir su avance. Además de ridiculizar a los líderes de las naciones, nos habla este versículo de que las fortificaciones no serían obstáculo para él. Leemos. Él de toda fortificación se ríe y amontona tierra y la captura. Las fortificaciones, los muros alrededor de las ciudades, no eran problema para él. O la altura de ellas. Los asirios y los babilonios fueron expertos en construir, ¿cómo le llaman? Ramplas, terraplenes, para alcanzar la altura de los muros y poder entonces entrar sus soldados a hacer batalla. Y así tomaron Jerusalén. Ya cuando la obra que Yahweh estaba preparando y a que Judá le sería increíble que sucediera, era algo que no podía ser evitado. En Jeremías, una vez más, perdón, Ezequiel esta vez. Ezequiel capítulo 4, versículos 1 y 2. El Señor le dice a Ezequiel para que le demuestre al pueblo. Ya Ezequiel está allá en Babilonia. Ya fue llevado en el 597. Pero faltan unos años para que la ciudad sea tomada y destruida, así como el templo. Pero ya estando allá en Babilonia, el Señor le dice a Ezequiel, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad. Dibuja en ella una ciudad, Jerusalén. Y pon sitio contra ella.
edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplén contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes cargado por varias personas, pon arietes alrededor. ¿Saben lo que son arietes? Unos troncos con los que varias personas que lo cargaban le daban a las puertas para derribarlas. Eso y el terraplén, para que la gente que estaba allá en Babilonia se diera cuenta de lo que iba a suceder allá en Jerusalén. Algo muy importante en esos versículos 5 y 6 es que el profeta no se imaginó que esta sería la forma en la que el Señor, es decir, lo que le está diciendo, él no se imaginó que en esa forma, con lo que el Señor le está diciendo, sería como él, es decir, el Señor le respondería a las quejas con las que inició el diálogo. Que Dios fuese a levantar a los caldeos para poner fin a la violencia, el agravio, el robo, el pleito, la contienda. Parecía algo inconcebible. Y esto nos enseña que Dios no necesariamente responde a nuestro clamor en la forma que nosotros quisiéramos. Dios usa su poder, su soberanía, en la forma que Él decide para contestar nuestras oraciones y para, sobre todo, realizar su propósito. Sabemos que la oposición que se suscitó a la predicación del Evangelio en Jerusalén durante los primeros años de la Iglesia dio lugar a muchas oraciones por parte de los siervos del Señor. Pueden leer Hechos 1:42, Hechos 4:29 al 30. Los siervos del Señor orando para ser fortalecidos y que la palabra fuese esparcida. Pero quizás los que oraron no se imaginaron que Dios permitiría la muerte de Esteban y la persecución que se inició con ello. Pablo planeó y rogó a Dios por la oportunidad de ir a Roma para predicar. Pero no se imaginó quizás que la forma en que iría sería encadenado. Y obviamente Habacuc, cuando pidió que el Señor pusiera fin a esto, no se imaginó que la respuesta sería: he allí los caldeos, pueblo amargo, que se apresura, que va para poseer lugares que no son de él, moradas que no son de él. De manera que enviar un enemigo poderoso y cruel fue lo que menos él se imaginó. Dios maneja y dirige los movimientos históricos para llevar a cabo su propósito para la humanidad. La tragedia que el Señor mismo anunció a Nabucodonosor, de que el reino le sería quitado por un tiempo, y según se lo dijo Daniel, para que el rey conociera que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Fue algo que seguramente Nabucodonosor tampoco se imaginó. Pero el Señor quiso darle a conocer a ese conquistador, a ese destructor, que al fin y al cabo debería él
reconocer que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Lo que se suscitaría con el resurgimiento y caída de los grandes imperios serían pasos en el desarrollo divino hasta que se levante ese reino que no será jamás destruido. Vemos en la trayectoria de Judá que no solo fueron conquistados por los babilonios, sino que después de ellos vinieron los medopersas, y después de los medopersas, los griegos, y después de los griegos vinieron los seleucidas, los ptolomeos, y después, de manera que la trayectoria fue una serie de poderíos que el Señor utilizó. Y en la edad moderna hemos visto cómo imperios han surgido, naciones poderosas, pero todas ellas en su momento desaparecen y desaparecerán hasta que, como leemos ahí en Daniel, se levante el reino que no será jamás destruido, el cual se identifica ahí en la visión por la piedra cortada no con mano, que destruirá a los demás reinos y se convertirá en uno que llenará toda la tierra. Entonces, pasamos al versículo 11. Hemos dicho que más allá de nuestra preocupación, Dios quiere que observemos su poder en acción. En segundo lugar, que Dios usa personas, naciones, circunstancias que, aunque parezcan causar más preocupación, con ellas Él realiza su propósito. Y ahora, en tercer lugar, el versículo 11, toda nación o persona usada por Dios en la realización de su propósito es también responsable a Él por sus acciones. Dice el Señor, entonces, que nos lleva a una especie de cierre en cuanto a todo lo que se está diciendo acerca del caldeo, del ejército de los babilonios. Entonces se atraviesa un viento que pasa. Es como un viento que pasa, se atraviesa. Esta última parte. Supongo que Habacuc estaba tan concentrado, tan preocupado por todo lo que el Señor le había dicho acerca de los caldeos, cómo los iba a traer y toda la descripción que le dio, que quizás esta última parte él no le puso mucha atención en esos momentos, porque dice, entonces se atraviesa, es decir, el caldeo, el ejército babilonio, un viento que pasa, como un viento que pasa, se atraviesa por donde va y obviamente atravesaría el área de Judá. Y el Señor dice, pero es culpable cuya fuerza la atribuye a su Dios. Un viento que pasa aparece como una caracterización del caldeo, como dijimos, que atraviesa la región. Y se le aplica la característica no solo de moción, sino de destrucción. Es un viento fuerte, la idea. Pero esto le pone fin a la descripción y la actividad del invasor en esta parte de la conversación, en esta contestación que el Señor le da a Habacuc después de que él inició el diálogo. Dios le habló así para darle a entender que él ha tomado cartas en el asunto. Todo esto que te estoy diciendo, Habacuc, es para que sepas que no estoy ignorando la situación. Yo he tomado cartas en el asunto y esto es lo que va a suceder. Que él está por hacer una obra.
para castigar y poner fin a la anarquía que preocupaba a Habacuc. Pero como dije, la última cláusula del versículo 11 es de transición para lo que Dios explicará más adelante al profeta. Es cierto que Babilonia habrá de invadirnos, habrá de posesionarse de lo que no le pertenece, habrá de destruir, pasar por el territorio, y que lo mismo hará con Judá. Habrá hecho con otros territorios y también lo hará con Judá. Pero ese no será el fin. Pero es culpable, dice el Señor. Ese verbo, ser culpable, se usa en Levítico para indicar alguna falta de responsabilidad a Yahweh y para condenar al ofensor. La culpabilidad de Babilonia estaba ¿en qué? En establecer su propia justicia, con lo cual se exaltaba a sí misma, sin reconocer quién era quien la había levantado. Cuya fuerza la atribuye a su Dios, obviamente es el caldeo. Entonces, Yahweh le señala como culpable y le acusa de poner su confianza en lo que no es Dios. Asignar el poder a quien no es Dios es algo que no podría permanecer sin castigo o retribución. Cuando fallamos en reconocer, entender y tomar en cuenta la justicia perfecta de Dios, entonces tendemos a quejarnos como Habacuc lo hizo. Sabemos que la justicia divina, si no se lleva a cabo ahora, con seguridad se realizará al manifestarse el Señor Jesucristo o al tiempo cuando toda persona esté en la presencia del Señor. Dios usa las acciones de naciones o de personas para llevar a cabo sus propósitos, pero cada uno es responsable a él por lo que hace. El Señor Jesús anunció a sus discípulos que tal como estaba escrito, Él estaba por ser entregado a las autoridades y sometido a sufrimiento de muerte. Y declaró: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Por una parte, el diseño divino en cuanto a la forma en que las situaciones se van a llevar a cabo, tanto en lo referente a naciones o personas, o aún, digamos, familias, todo dentro del diseño del Señor. Pero cada uno de nosotros, nación, familia o persona, es responsable a Él por lo que se hace. Una de esas cosas difíciles de entender en nuestra mente finita, pero cada uno de nosotros es responsable, como Nabucodonosor lo sería. Sí, estoy enviando a este ejército caldeo bajo Nabucodonosor para que ponga fin a esta situación. No solo fin a toda la violencia de la cual te estás quejando, Habacuc, sino que ponga fin en términos de juicio a la nación judía, al pueblo de Judá como reino independiente. Hasta ahí no más. En lo que se refería a Judá. Sí, estoy enviando a para que haga tal cosa. Pero, en última instancia, fulano tiene que responder bien por lo que hace, la forma en que lo hace. Y como dijimos, obviamente, él, Nabucodonosor,
o cualquier otro de los que el Señor usó en el pasado para llevar a cabo sus propósitos, no harían reconocimiento de que era el Señor quien les estaba llevando a hacer tal cosa. El Señor estaba permitiendo una o la otra cosa para que ellos fueran su instrumento de juicio. La fuerza y el poder con lo que le hacían, a quien lo atribuían, a su Dios. Y es ahí, obviamente, donde entra la falla de la persona. No reconocer lo que Dios está haciendo en él. La enseñanza de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, debe motivar a las personas a una vida responsable delante del Señor. Mirar más allá de lo que nos agobia, al poder que Él ejerce en la tierra y en la vida de las personas a nuestro alrededor, nos ayuda a comprender que Él está en control de todo para llevar a cabo su plan. Todo lo que sucede es porque va de acuerdo con ese plan y nadie, aunque parezca impune, nadie podrá escapar de tener que rendirle cuentas. Y eso nos incluye a nosotros, los creyentes, que ya hemos declarado nuestra fe en el Señor, pero que ahora debemos de demostrar esa fe en obediencia con nuestras vidas diarias, con nuestra sumisión a Él. Y todo lo que hagamos, Él lo sabrá, Él lo sabe. Y por eso seremos responsables ante Él. El Señor nos ayude y que las dificultades que nos agobian no sean lo que gobierna nuestra vida, sino que nuestra confianza en Él. Oremos. Padre, sentimos la dificultad en la cual tu siervo Habacuc se encontró, sin poder entender lo que estaba sucediendo. Pero te agradecemos que tú hablaste con él. Agradecemos que él te buscó, que tú le respondiste y que ese diálogo nos ha quedado plasmado en las palabras escritas de la Biblia, para que podamos aprender de él, podamos derivar principios que nos ayudan en nuestra vida diaria, no solo en torno a las grandes dificultades en las cuales este mundo se encuentra y que nos agobia, pero en aquellas cosas que de una naturaleza más personal nos afectan y quizás en algún momento nos desesperan y que nos causan aproximarnos a tu presencia con una queja. Padre, ayúdanos a tener presente en todo momento tu control sobre el mundo, sobre el universo, sobre nuestras vidas. Y así que podamos someternos, y que de acuerdo con tu espíritu y tu palabra, podamos responder de la forma que tú deseas, de la forma que te glorifique, de la forma que dé testimonio de que somos en verdad tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.